¿Qué tal, amigos de Comentócrata de Palestra? Pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Ese que vemos ahí es Israel Calderón, el autor de Comentócrata. Sí, sí, el mismo que viste y calza. ¿Cómo estás, Armando? Pues aquí recordando un poquito la niñez. Me acuerdo cuando me aventaba de la resbaladilla en su momento. Entonces vamos a... Bueno, está un poquito cortita, pero... Bueno, sí, se ayuda a recordar un poquito. Niños, utilicen este tipo de juegos porque ya es puro PlayStation, Xbox. No salen a la calle a jugar este tipo de juegos. Muy bien, muy buena recomendación, Israel. Así es. Israel Calderón, el caso García Luna ha causado mucha polémica, mucho debate y a final de cuentas, ¿cuál sería tu punto de vista de entrada de que se haya enjuiciado a un exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de México, en este caso del gobierno de Felipe Calderón? Pues es la primera vez que se enjuicia en ese nivel a un secretario de Estado en otro país. Algo que no se ha hecho incluso aquí en México, o sea, realmente no se ha encarcelado, a excepción de lo que pasó con Rosario Robles, que ya la soltaron, pero en este país no se ha juzgado a secretarios de Estado, mucho menos a un presidente de la República, a figuras de alto nivel. Y Genaro García Luna representa esa primera ocasión, y esperemos que se repita un poco más porque sabemos que hay mucha corrupción todavía en este país, en el que realmente se le juzga. Hay que ver cuántos años le echan en la cárcel, que va a vivir en la cárcel prácticamente se dice toda su vida, o si puede negociar una reducción de pena, pero es algo insólito que se juzgue a un secretario de Estado. El caso García Luna, ¿cómo puede llegar a perjudicar a la clase política? Principalmente por lo que ya estamos viendo que está sucediendo en torno a Vicente Fox, donde fue director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, que además tenía muy mala fama, y después secretario de Seguridad Pública con Calderón. Obviamente es un embarradero, digámoslo así, porque estuvo en el sexenio panista de Vicente Fox y estuvo en el sexenio panista de Felipe Calderón. Y reitero, sexenio panista porque el PAN ya se desligó, pero al final estaba en un sexenio panista. Obviamente hay mucha gente involucrada, no solamente es él, o sea, él es como que la figura más emblemática a la cual se está juzgando, pero atrás de él, al lado de él, enfrente de él, por donde le quieras ver, hay muchos políticos. Sí, desde los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que habría que ver qué responsabilidad podrían tener al tenerlo ahí en esos cargos por años, tanto a gente que estaba abajo de García Luna, incluso gente, digámoslo también, gente del ejército, o sea, todo el aparato de seguridad que tenía a su cargo García Luna para la supuesta captura de capos, el combate al narcotráfico, todo lo que le rodeaba, obviamente todo eso tiene que ser investigado porque podrían caer muchos más cabezas. ¿Se puede creer que Calderón, principalmente Calderón, no supiera nada de García Luna cuando durante su sexenio y posteriormente a sus sexenios estuvo acusando de que García Luna tenía nexos con el narcotráfico? Es decir, él ya sabía. ¿O qué se puede pensar? ¿Que fue un presidente inepto para hacer sus nombramientos, cuando menos? Pues la palabra está un poquito fuerte, inepto, pero posiblemente sí. Yo dudo mucho que Felipe Calderón, el expresidente, no haya sabido nada, que no esté enterado de nada, o sea, es algo increíble. O sea, independientemente que sabemos que en este país el presidente no todo lo mueve, o sea, para eso tiene secretarios, subsecretarios, funcionarios públicos que hacen a través del presidente políticas públicas, pero es increíble que ni siquiera los rumores le hayan llegado. Creo, por lo que he estado escuchando, que incluso antes de que lo nombrara secretario de Seguridad Pública ya había rumores de que García Luna tenía nexos con el narcotráfico, desde que estaba en la AFI. Entonces, Felipe Calderón creo que peca de, o públicamente quiere pecar de inocente. Creo que el deslinde que hace Felipe Calderón es poco creíble. Creo que sí tenía idea, a lo mejor no al 100, pero sí tenía idea de quién era García Luna. Creo que eso políticamente lo perjudica a él y a la clase política en general, sobre todo a los panistas de esos sexenios. Ya estamos muy cerca de las elecciones de 2024, o sea, es decir, es este año donde se empiezan a definir candidaturas y el año que viene ya es efervescencia electoral. ¿De qué manera le va a perjudicar al PAN, más allá de que el PAN se deslindó ya de García Luna, de que Calderón dijo que no sabía nada de él y que Fox, bueno, pues sigue comentando burrada y media en su Twitter, pero no termina de decir nada, ¿no? Pues obviamente le va a perjudicar al PAN, o sea, es un hecho. El PAN se quiere desligar y se desligó 3 días después de la sentencia, o sea, dejó pasar prácticamente 3 días para pronunciarse políticamente, públicamente, diciendo García Luna no era del PAN. Vamos, o sea, creo que es hasta un poquito de risa el que ese sea el argumento del PAN. Obviamente lo va a perjudicar, lo vamos a ver en las próximas elecciones
que vienen ahorita del Estado de México, de Coahuila, y en el 24 sí creo que va a haber un cierto costo político, pero no solamente al PAN, sino creo que esto perjudica de algún otro modo a la clase política en general. Creo que en ese sentido trata el presidente como de desligarse un poquito de esa corrupción, pero en general al presidente le conviene que la clase política en México esté embarrada de este caso de García Luna, sin lugar a dudas, y eso incluye también al PRI e incluso el PRD, porque está en esa alianza que también le puede pegar un poquito este tema. Evidentemente el caso García Luna fue el tema de la semana y se habló en todos lados. La verdad es que García Luna terminó perjudicando muchas imágenes de muchos políticos. Por citarte un ejemplo muy reciente en San Luis Potosí, donde se habló del exgobernador Marcelo de los Santos, que permitió que García Luna lo ayudara, digamos, en el tema de seguridad, y no solamente no lo ayudó, sino que lo perjudicó, porque de acuerdo con la oposición, desde ahí empezó la descomposición. Y si a esto agregamos que el gobernador Ricardo Gallardo dijo que el exgobernador Marcelo de los Santos no se cansa de saquear al Estado, bueno, pues ya tenemos entonces una mega golpiza para el PAN. A final de cuentas, ¿cómo perjudica el caso García Luna, Israel, desde tu punto de vista, a los estados, a los políticos de los estados y al PAN de los estados? Sin lugar a dudas, este embarradero del que hablamos hace rato también incluye a los estados, no solamente a gabinete, a secretarios, subsecretarios, jefes, etcétera, directores. No solamente al gobierno federal, también implica a estados de la República, como en este caso en San Luis Potosí, donde ha habido evidente en años pasados, y por eso han cambiado de gobierno, ha habido evidente corrupción, inacción, políticas públicas fallidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como comentas, ese es un claro ejemplo de cómo un mal funcionario público a nivel federal puede perjudicar las políticas públicas, la seguridad de los ciudadanos en diferentes estados. Recordemos que en el juicio no solamente se mencionó, por ejemplo, a nivel global, sino también se mencionó casos específicos de algunos lugares del estado de la República, y obviamente San Luis Potosí forma parte de estas políticas públicas erróneas y sobre todo la complicidad con el crimen organizado. Muy bien, Israel, pues parece ser que queda muy claro tu punto de vista respecto del caso García Luna, que la verdad tiene mucha madeja. Mucha madeja, se va a hablar mucho todavía de lo que es García Luna, porque no solamente es la sentencia o el que diga el jurado que es culpable, falta ver cuántos años, falta ver si García Luna se acoge a esta figura de a lo mejor testigo, que le puedan bajar años, no sé, faltan todavía cosas por saber, y obviamente el presidente y Morena y el gobierno pues va a aprovechar este momento para de algún modo seguir enlodando a los conservadores, como él le llaman. Gracias, Israel. Cuídense mucho, nos vemos la próxima vez.